Bendiciones. ¿Cómo están? Rara la mañana, ¿no? Raro que no haya sol, raro que se siente extraño en Almería que no haya sol, ¿verdad? Bueno, pero hace falta un poco de agua. Los agricultores que no tienen invernadero lo agradecen, los de invernadero no lo agradecen. Bueno, yo trato de hacer algún chiste, alguna broma, pero qué difícil, cuánto, yo sé que no soy bueno para eso, pero bueno. Bueno, me parece que me va a tener que ayudar con los chistes, Fabián. Yo no sé si se escucha porque se escucha bien, ¿verdad? Y se escuchará bien en el YouTube, espero que se escuche bien porque hemos tenido a último momento, estaba todo perfecto y a último momento ese ruido que descompaginó todo y bueno, se quedó todo medio raro, como el tiempo. Quiero compartirle un tema que se llama la llave que trae respuesta a mis oraciones, ¿verdad? Que ninguno quiere orar y no recibir respuesta. Porque, dime la verdad, ¿cuántas veces te habrás preguntado, Señor, ¿para qué oro? Si estoy orando y después vendrá la respuesta. ¿Has pensado eso después? ¿En alguna oportunidad lo has pensado? Yo sí, lo he pensado un montón de veces. Señor, estoy orando aquí, pero ¿veré la respuesta de lo que estoy orando? Yo me lo he preguntado muchas veces. Cuando, en otra oportunidad creo que lo he contado, pero siempre le busco algún énfasis a la misma ilustración a lo mejor, pero puede tener diferentes énfasis o en diferentes situaciones. Y me acordaba de cuando tenía 12 años, o 13 más o menos, que yo le hice una oración a Dios. Yo realmente no conocía a Dios. Todo lo que había aprendido era lo que mi abuelita me había enseñado cuando yo era niño. Ella venía y rezaba conmigo y me enseñaba a rezarle a la Virgen, o bueno. Entonces, de alguna manera yo trataba de acercarme a Dios como ella me había enseñado o como había aprendido en la iglesia católica, que yo también de mi infancia he ido a catecismo y me acuerdo escuchar canciones. Entonces busqué la forma que había aprendido a orar a Dios. Y entonces cuando terminé mi oración, le dije a Dios, te doy 3 días. Si en 3 días no me respondes, es porque tú no existes. ¿Qué le parece? ¿Esa iba a ser una oración respondida? Difícilmente, ¿verdad? Claro que no me respondió, porque la intención de mi corazón no era someterme a Dios, sino al contrario, que Dios se sometiera a mí. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Por supuesto que no. Ahora, por mi error, por mi confusión, viví toda una adolescencia equivocado, como si Dios verdaderamente no existiera. Y así pasé la vida que pasé, por una equivocación, por un pensamiento de Dios erróneo. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible es no entender a Dios! ¡Qué terrible es no entender lo que Dios, cómo es Dios, cómo se mueve! No entender cómo nos ama, no entender qué cerca que está. Es terrible. Quiero que oremos antes. Vamos a orar al Señor mientras, si Vicky va buscando Juan 14:12, vamos a ver Juan 14, del 12 al 13, 14 y luego algunos versículos más. Pero antes vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias porque tú estás aquí. Gracias porque tú eres nuestro Dios.
porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre y porque tú eres un Dios que nos oyes. Señor, sabemos que estás aquí. No lo sabemos porque lo sintamos, no lo sabemos porque seamos inteligentes, porque seamos buenos. Lo sabemos porque tu palabra nos dice que cuando nos juntamos 2 o 3 en tu presencia, tú estás aquí y estamos reunidos en tu presencia. Señor, hoy domingo podríamos hacer un montón de cosas. Podríamos salir a pasear, a comer a un restaurante, pero queremos estar aquí, junto a ti. Hemos decidido venir a buscar tu rostro y escuchar tu voz. Por eso sabemos que tú nos vas a oír nuestro clamor y que tú vas a responder y que tú también vas a hablarnos a nuestros corazones. Señor, abre nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Si me permiten, les quiero contar otra ilustración. A veces me pongo a buscar ilustraciones y digo, ¿qué ilustración pongo aquí? Y busco y no encuentro nada. Y a veces vienen un montón. Pero bueno, les quiero contar otra. Resulta que un día, cuando vivíamos allá en un piso, aquí en Almería, todos tenemos llaves. Josué había salido sin llave y dice, pensando, bueno, total, mi papá y mi mamá tienen llave. Y yo salí urgente, rápido, sin llave. Dije, bueno, Josué y Maricel tienen llave. Y Maricel pensó lo mismo. Oscar y Josué tienen llave. Supongo que algunos se sentirá identificado con esto, ¿verdad? La cuestión es que nos dimos cuenta de esto a las 11 de la noche después de un día laboral muy duro y llegamos todas las 11 de la noche a la casa y nos encontramos, ¿tú tienes la llave? No. ¿Tú tienes la llave? No. ¿Tú tienes la llave? No. Ninguno tenía la llave. Todas las llaves estaban adentro de la casa, 11 de la noche. Después de un día laboral no era nada agradable, ¿verdad? Los tres en el pasillo, sentados, creo que Vicky también estaba, sí, seguramente, con los 4, así que sentaditos en el pasillo, llamamos a un cerrajero y el cerrajero nos decía, mira que te cuesta 60 euros, me decía. Y digo, ¿y qué voy a hacer? Tengo que pagarlos. Y me vuelve a llamar al rato, mira que te cuesta 60 euros. Sí, le dije, ya me lo has dicho. Bueno, voy de camino. Y me vuelve a llamar de nuevo y me dice, mira que te cuesta 60 euros. Digo, ya me lo has dicho, yo te dije que sí. ¿Qué voy a hacer? El hombre viene, saca un plástico, una tarjeta, mueve un poco la puerta, mete la tarjeta y si yo hubiese tenido el cronómetro, les aseguro que no fueron 3 o 4 segundos en que el hombre abrió la puerta. Por eso me repetía tanto lo de los 60 euros. Claro, porque yo pensaba, dije, este hombre gana más que el presidente. En 3 segundos, 60 euros, digo, es rentable ese trabajo, yo quiero ser cerrajero. Bueno, ¿cómo? Sí, a algunos le cobran, ya he escuchado que a algunos le cobran más todavía. Pero bueno, de todas maneras, agradecido a Dios porque abrió la puerta de nuestra casa y nosotros no lo sabíamos. Ya después, ya en otras ocasiones, ya no llamé más al cerrajero. Pero bueno, ahora quiero compartir la palabra. Juan 14, 12. Dice así. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Muy bien. La demostración de fe, de mi fe en Jesús,
es que yo haría las mismas cosas que Él hizo, de acuerdo al versículo 12. Voy a repetir el versículo 12. Dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí, hará las mismas obras. O sea, el que crea en mí, el que tiene fe en mí, dice, ese va a hacer las mismas obras. O sea, que si alguien ve que las obras que yo estoy haciendo son las obras del Señor Jesús, entonces es una demostración de mi fe hacia Dios. Por eso dice que la fe sin obra es muerta, ¿verdad? Porque la fe se muestra por las obras. Y es lo mismo que está diciendo Jesús aquí. Lo mismo que repitió Santiago. Y es más, dice, dice, que crea en mí, hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. Es muy interesante este versículo. Creer en Jesús no es solo saber que Jesús existe, que está conmigo, sino es, en primer lugar, cumplir con la misión que me encomendó. Creer en Jesús es cumplir con la misión que me encomendó, hacer las obras del Padre. Jesús creía en el Padre y Él dice que hacía todo lo que veía hacer al Padre. Él hizo lo mismo, Él fue enviado y Él hizo todo lo que el Padre hacía. En segundo lugar, es estar de acuerdo con lo que Él dice y hace. O sea, creer en Dios, creer en Jesús, es ponerse de acuerdo con todo lo que Él dice, aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda. Ponerme de acuerdo con Él, con lo que Él dice y con lo que Él hace. Es conocer que aunque no lo vemos físicamente en la tierra, pero sabemos que está vivo. No está físicamente en la tierra, pero está vivo. Pero después vamos a ver que sí está físicamente en la tierra. Ahora lo vamos a ver. Bueno, de la misma manera, el Padre vivía en Jesús y Jesús en el Padre. Jesús vivía en él, en el Padre, y el Padre en Jesús. Ahora, ¿cómo es esto? Pareciera ser que es algo mágico, que es algo, no sé. En realidad, esto tiene que ver con el acuerdo, porque Jesús en todo tiempo estaba de acuerdo con el Padre, y en ese acuerdo era tan perfecto que que Jesús mismo podía decirle, como le dijo a alguno de sus discípulos, todavía nos dice, ¿y cuándo veremos al Padre? Dice, me has visto haciendo tantas cosas y me dice que no has visto al Padre, porque todo lo que Jesús hacía era lo que él veía hacer al Padre, y entonces ese era el acuerdo, en que Jesús haría lo mismo que el Padre quería que hiciera. El versículo 10 del Juan 14, unos versículos más atrás, dice Jesús, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. O sea, ¿cómo sabemos que Cristo está en nuestra vida? ¿Cómo una persona puede saber que Cristo está en nuestra vida? Porque me ve hacer las obras que Cristo hizo. ¿Cuáles son las obras? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son las obras? Las obras que hizo. ¿Cuáles son las obras de Jesús? Lucas 7:22 dice, luego les dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien,
los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Entonces, ¿cuáles son las obras de Jesús? Juan, mientras estaba en la cárcel, envía a sus discípulos a preguntar, que parece muy loco esto, ¿no? Juan, ¿qué le pasó a Juan? Se le volaron los pajarillos a Juan. ¿Cómo? ¿Cómo que si es el que estábamos esperando después de la semejante obra que hizo? Bautizando, diciéndole a la gente preparen el camino. Este es el que no soy digno de desatarle la correa de su calzado. Y ahora está preguntando si él realmente era el que había de venir. Es interesante porque Jesús no le dice a los discípulos, ay, pero Juan, madre mía. No se enfadó con él, al contrario. Le respondió como un caballero, ¿verdad? Como un caballero sabe responder. Y le dijo cuál es la clave. ¿Qué es lo más importante que demostraría que él era el Mesías enviado? Y eso es que los ciegos ven, que los cojos caminan, que los leprosos son curados, que los sordos oyen, que los muertos resucitan y que a los pobres se les predica el evangelio. Esas son las obras del Señor. Nosotros hemos estado ahí en el medio de alguna de esas y por eso estamos aquí. Porque alguien nos trajo el evangelio, porque el Señor nos sanó, porque estábamos ciegos y no veíamos, porque estábamos enfermos, leprosos. La lepra es símbolo del tipo del pecado. Estábamos sordos, no escuchábamos y estábamos muertos. Todo esto nos coincide a nosotros. Lo podemos tomar en forma literal o lo podemos tomar en forma espiritual también. O sea, en forma física y en forma espiritual. Porque todo esto lo teníamos nosotros, quizás no físicamente, pero sí espiritualmente. Entonces, estas son las obras de Jesús. Eso era lo que de Jesús se veía en el Padre. Ahora yo me preguntaba, ¿por qué? Claro, con razón, los discípulos no podían darse cuenta porque no conocían estas obras. No conocían al Padre verdaderamente, se la pasaban hablando del Padre, pero no conocían al Padre, porque ellos se pasaban estudiando las Escrituras, pero en verdad no sabían nada, no sabían que el Padre hacía estas obras. Por eso no podían ver que Jesús era el Hijo de Dios. No lo podían ver. Ahora, luego Jesús dice en el versículo 13, dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Perdón, era el 12, al final del 12, donde dice que íbamos a hacer cosas mayores, que los discípulos iban a hacer cosas mayores, dice, porque yo voy a estar con el Padre. En otras palabras, si entendemos bien esto, el Padre estaba en el cielo y envía al Hijo para que el Hijo se encargue de una misión aquí en la tierra. Ahora el Hijo se va al cielo, asciende a los cielos y envía ¿a quién? A sus discípulos para que continúen con la obra aquí en la tierra. Y la obra es la misma, la obra no ha cambiado. La obra son ese tipo de obras que no son el final, sino que son esas obras para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que podamos acercarnos a Dios y que el mundo se acerque a Dios. Esa es la obra. El Padre envía al Hijo y el Hijo envía a los discípulos. Ahora esto es para los que estamos aquí también, porque somos los discípulos. Ahí comenzó con ellos, pero luego en el tiempo de Pentecostés,
que el Espíritu Santo se empezó a derramar sobre toda carne, luego llegó hasta aquí, después de 2000 años llegó hasta nosotros, y hoy podemos decir que somos sus hijos, que somos sus discípulos. Amén. Yo no sé si estoy enredándome mucho o lo estamos entendiendo realmente. Si Jesús no mostraba las obras del Padre en su vida, si Él no lo hubiera hecho, eso hubiera significado que no estaría de acuerdo con el Padre. Y el Padre no se hubiese podido manifestar en Él porque no tendría la confianza suficiente. Si Jesús no hubiese hecho sus obras, quiere decir que hubiese estado desviado. Tenía que hacer sus obras, tenía que ir por un camino escuchando todo lo que tenía que hacer, cómo se tenía que mover, mirándolo al Padre, sin desviarse ni a diestra ni a siniestra, mirando las Escrituras, entendiendo las profecías que habían sido dadas para Él y cumpliéndolas cada una tal cual. De la misma manera, hay una palabra, un diseño escrito para cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere, que realmente nos movamos de esa manera, que podamos escuchar al Padre, que podamos escuchar al Hijo y y que el Padre realmente se manifieste en nosotros. Para que las obras, esas obras, puedan ser hechas, al igual que Jesús las hizo, que también nosotros las hagamos. Sinceramente, a veces nos sentimos lejos de ver las obras de Jesús en nuestras vidas. Bueno, yo creo que todos hemos visto alguna vez la película de Jesús o leemos los evangelios, ¿no? Al leer solamente los evangelios, estamos viendo cómo Jesús se iba, a un lado sanaba a uno, liberaba al otro. Era impresionante. No paraba de liberar, de sanar, de a uno y de a multitudes. Era impresionante lo que Jesús hacía y que nos dejó escrito. La verdad es que yo creo que si juntáramos todos los días de nuestra vida de cristiano, creo que no llegamos ni a un día de la vida de Jesús con todas las obras que Dios ha hecho a través nuestro. Claro que ha hecho, seguramente lo hizo. Pero ¿por qué? ¿Por qué no alcanzar ese nivel que tenía Jesús? Pues ese tiene que ser nuestra meta, ese tiene que ser nuestro objetivo final. Jesús está enseñando a los discípulos que lo que hace que las oraciones sean respondidas es vivir de acuerdo con el Padre. O sea, Jesús oraba, porque era un ser humano, 100% humano, 100% Dios. Y él oraba, y él en su oración se ponía de acuerdo con el Padre. Y salía de allí conociendo todo lo que tenía que hacer en el día. Bueno, hoy tengo 3 leprosos, 10 ciegos más o menos debo tener por ahí. No sé, se me ocurre. No sé si habrá sido así. Pero yo creo que ya tenía su agenda cuando oraba en la madrugada con el Señor, con su Padre. Y se ponía de acuerdo. Y no decía, no, a este ciego no voy a ir, Señor, porque no, tú sabes, la gente ahí en ese sitio piensa mal de mí, me quieren apedrear, no, ahí no voy a ir. Nunca vemos a Jesús pensando diferente al Padre. Y ese era el acuerdo, pues entonces lo ponía por obra. Estar de acuerdo también es poner por obra lo que el Señor dice. Jesús les está dando las llaves a los discípulos, las llaves para hacer las mismas obras que Jesús hizo en la tierra. Y qué tremendo, pero dice aún mayores. ¡Wow!
Ni siquiera dice que tengamos que hacer lo mismo que Jesús. Nos dice que hagamos mayores obras. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Señor, ¿no estará equivocado esto? ¿No estará mal traducido? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo mayores obras? Bueno, pues el Señor nos dice que las obras serían mayores. ¿Por qué Jesús le diría a los discípulos que hicieran cosas mayores? ¿Por qué? Porque los estaba preparando para cuando Él ya no estuviera y la misión continuara. Jesús está preparándolos. Estuvo todo el tiempo con Él, mostrándoles con su propia vida, discipulándolos con su propia vida, haciendo obras, haciendo señales, haciendo maravillas. Jesús lo está mostrando y preparándolos para que algún día Él se fuera y todo siguiera funcionando. No solo como Él lo hacía, sino mejor todavía. Eso era lo que Jesús esperaba. Por eso dijo, y aún espero que ustedes hagan obras mayores. Aunque no estuviera presente en la forma que ellos lo conocían, que ellos le conocían, lo estarían a través de realizar sus mismas obras. Aunque Jesús no estuviera presente en esa misma forma, en la forma en que ellos conocían, lo iban a estar, Jesús lo iba a estar a través de realizar las mismas obras. Cuando los discípulos realizaran las obras de Jesús, Jesús iba a estar presente ahí, en esas mismas obras. Pablo más tarde le llamaría el cuerpo de Cristo a los discípulos del Señor, unidos en un mismo espíritu. Y yo no sé qué es lo que tú entiendes cuando lees en la Escritura o cuando compartimos o cuando oyes el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Pues el cuerpo de Cristo es el Cristo vivo en la tierra, porque Cristo asciende a los cielos y ahora como Cristo nos preparó para ser como Él y nuestro objetivo mayor es ser como Él, pues entonces dice la Escritura que somos el cuerpo de Cristo y cada uno miembros de ese cuerpo para que manifestemos cada uno los dones de Cristo. Entre todos, entre toda la iglesia, manifestamos las obras de Cristo. O por lo menos estamos hechos para eso. Estamos capacitados para eso. Dios nos ha preparado, como preparó a los discípulos, o nos está preparando para que podamos manifestar las obras del Señor aquí en la tierra. Claro, yo entiendo que nos quedamos medio así, como yo también, porque nos sentimos lejos, ¿verdad?, de todo esto. Nos sentimos lejos de manifestar la misma gloria que Jesús. Pues fuimos llamados a eso y aún obras mayores. Cada vez que los discípulos vieran una oración contestada, Jesús le daría gloria al Padre. Así lo dice la Escritura. Dice, cuando nosotros vemos una oración que es respondida, dice que eso le da gloria, Jesús le da gloria al Padre. ¿Sabes quién dice esto? ¿Qué nos enseña? Que Jesús está deseoso de responder a nuestras oraciones. Yo no sé si alguna vez has dicho, pero ¿será que me responderá el Señor? Está deseoso de responder a nuestras oraciones. ¿Cuándo fue la última vez que viste una oración respondida? Tuya, en tu casa, en soledad. ¿Cuándo fue la última vez que viste, que oraste y dijiste, wow, hermoso Señor? Jesús está deseoso. ¿Sabes que cuando se respondió esa oración, el Señor
respondió con agrado. No es como algunos de nosotros que cuando nos levantamos de dormir y tenemos una cara, ¿verdad? Pero Jesús no es así. Jesús tiene otra actitud. Jesús tiene una actitud de amor y de deseo y decir, sí, te voy a responder porque estoy feliz de responderte. ¿Y sabes por qué estoy tan feliz? Sé que te hace bien a ti, que es una bendición para ti, pero estoy feliz porque eso hace feliz al Padre. Y ese es el mismo acuerdo. Ese es el acuerdo de saber que las oraciones respondidas dan gloria a Dios. Por eso es que Él la quiere hacer y Él quiere mostrar su gloria y Él quiere derramar su gloria. Dice, como las aguas cubren al mar. Él lo quiere derramar. Él lo quiere hacer en tu vida, en mi familia, en tu familia y en todas las naciones. Es su deseo más grande, es derramar su gloria. Por eso envió a su Hijo Jesús para morir en la cruz, para que su gloria sea derramada. No para desentenderse cuando hay guerras en un lugar, cuando hay injusticias en el otro, cuando hay gobiernos dictatoriales que tienen esclavizado al pueblo, cuando hay religiones falsas que engañan y tienen engañada a toda una nación entera. A Jesús no le pasa desapercibido eso. Él está deseoso de responder a las oraciones. El problema es que no se han puesto de acuerdo. Es que esas naciones no se han puesto de acuerdo, sino por el contrario, que han caído en la idolatría. Y por eso no pueden recibir oraciones respondidas. Los fariseos no lo podían recibir porque no estaban de acuerdo con Jesús. Los fariseos no sabían lo que era una oración respondida. No lo conocían. La primera vez que Jesús liberó una persona que estaba endemoniada en una sinagoga, todos dijeron, ¿qué nueva doctrina trae este? Porque ya conocían personas que estaban esclavizadas por Satanás, pero nunca habían visto ninguna liberación, porque no creían y no estaban de acuerdo realmente con Dios. Lo estaban de palabras, pero sus obras no lo demostraban. Sus obras eran solamente pura religión. En el versículo 13 del capítulo 14 de Juan, volvemos a Juan, dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, cualquier cosa. Si hay acuerdo, si las obras son manifestadas, si hay obediencia, dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Y luego le repite, por si no me entendieron, por si no han creído, dice, es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Tengo unas ganas de bendecirte. Tengo unas ganas de que seas sano. Tengo un deseo en mi corazón de que recibas eso que te está obstaculizando. Tengo un deseo de que mi gloria sea derramada sobre tu vida. Así dice el Señor. Cuando el Hijo hace una obra, hace un milagro, decimos que le da gloria al Padre. Y lo iba a hacer a través de los discípulos, para que pudieran pedir cualquier cosa en su nombre. Hace muchos años, cuando yo tenía 26 años, creo, 26 o 27, así que hace unos cuantos años, estuve en una brigada, como esas brigadas de esos chicos que han venido por aquí, ¿se acuerdan que han venido aquí, pintaron? Bueno, igual, pero lo hice dentro de Argentina,
en la ciudad del fin del mundo, Ushuaia. Ushuaia es la última ciudad, es la ciudad más austral del mundo, o sea, más al sur, y se llama la ciudad del fin del mundo. Y ahí estuvimos. Y no solo eso, sino que en el barrio austral, o sea que era el barrio más austral del mundo, hasta ahí. Así que llegué hasta lo último de la tierra predicando el evangelio. Sí, y habíamos ido con un grupo. Íbamos casa por casa haciendo una encuesta. Le preguntábamos a la gente, ¿cómo ves el futuro? Luego le preguntábamos, ¿y cómo ves tu futuro? Y bueno, y al final le terminábamos preguntando, diciendo a la persona si quería que hiciéramos una oración, si le gustaría pedirle algo a Dios, ¿qué le pediría? Y esto lo íbamos haciendo casa por casa. La gente muy amable abría las puertas de su casa, nos hacían pasar, porque es un lugar muy frío. Y a pesar de que fuimos en verano tuvimos la temperatura máxima que tuvimos en el mes de febrero, en pleno verano, fue de 9 grados. Esa fue la máxima. Así que imagínense lo que es. Entonces la gente te hace pasar a sus casas, es muy amable. Pero anteriormente, esta encuesta la habían hecho anteriormente, como hacía 3 o 4 meses habían hecho esta encuesta. Y nosotros lo que íbamos era a recoger la cosecha. Eso íbamos a hacer. Entonces nos habían dado todas las direcciones de las casas a las que se había ido. Entonces llegamos a una casa y sale una señora con unos niños y ya sabía de dónde éramos, ya sabía lo que hacíamos. Y cuando le dijimos si quería que oráramos por algo, y la señora nos dijo, mire, dice, hace varios meses vinieron aquí y me preguntaron si nosotros quisiéramos que orasen por algo, y nosotros no teníamos casa, dice. Esto, dice, y le pedimos a Dios una casa, y mi niño, dice, le pidió una cama, porque no tenía cama. Y dice, y el lugar donde usted está ahora es la casa, dice. Porque esto era un terreno y nosotros vivíamos en una caravana. Así vivían, a pesar del frío y todo lo demás. En una caravana, en el terreno. Y luego de esa oración, dice que un día pasó el alcalde por allí, miró, llamó a la señora y le dijo que le iba a dar una casa. Y aquí está la casa, dice la señora. ¡Wow! Yo me quedé impresionado. Y esa es la cama que el niño pidió, dice. Oraciones que Dios desea responder. Dios desea responder las oraciones. Yo nunca puedo olvidarme de eso. Para mí fue precioso. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que después de ese tipo de salidas, esos trabajos que hemos hecho evangelísticos, se plantaron 2 iglesias en ese barrio. Así que fue realmente impresionante, maravilloso cómo el Señor se manifiesta. Jesús desea darle gloria a Dios. Jesús desea agradar al Padre en todo tiempo. Y Él no puede agradar al Padre si no lo hace a través nuestro. Porque, como quien dice, si no está en la tierra, para agradar al Padre lo agradamos aquí en la tierra. Él en el cielo lo agrada, claro. Pero Él quiere darle gloria en la tierra. Es como diciendo, a ver, como si un maestro que enseña a su alumno, lo prepara para cualquier actividad, comienza desde cero hasta que esa persona ya está capacitada, luego comienza a hacer sus prácticas y le va bien, el maestro dice, wow, qué bueno. Se siente alegre, ¿verdad? De saber que los resultados de su enseñanza están dando fruto, están dando resultado. Y si ese maestro a su vez tuviera que dar cuenta a otra persona, la otra persona diría,
bueno, a ver si has hecho un buen trabajo como maestro. Yo sé que el Padre sabe perfectamente que Jesús hizo, eso lo sabemos, hizo un excelente y perfecto trabajo, perfecta misión cumplida en la tierra. Ahora, cuando nosotros hacemos las obras de Dios, las obras del Padre, Jesús responde y el Padre se goza y es como que dice, ese es mi Hijo amado, yo me complazco en mi Hijo, yo disfruto de mi Hijo. El Padre disfruta con su Hijo, el Hijo disfruta con el Padre, el Hijo disfruta con nosotros y nosotros disfrutamos con el Padre. Eso es acuerdo, eso es unidad. Y Él desea y anhela con todo el corazón contestar las oraciones de sus hijos. Vamos a ver, ya lo último, vamos a ir viendo algunas cuestiones que tienen que ver con esto de la oración. En primer lugar, es que necesitamos saber que Jesús tiene toda autoridad y poder por sobre todas las cosas. Efesios, si tienes Efesios, vamos a leer del 19:1, capítulo 1 del 19 al 23. Dice así, dice el 19, dice: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. En el mismo gran poder, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Esta palabra, esto es poderoso, de saber que cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, estamos pidiéndole al que está por sobre todo, por sobre todas las cosas en absoluto. Sabemos que desea contestar a nuestras oraciones y sabemos que Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Que no hay nada que se le pueda pasar o que nada que no pueda decir, no, perdóname, pero eso no puedo hacerlo, a menos que sea contrario a su voluntad. Lo único que no puede hacer es lo que es contrario a su voluntad. Lo demás todo lo puede hacer. Nos hace sus representantes. Vamos en nombre de Dios. Orar en el nombre de Jesús nos hace representantes de Dios. ¿Sabes? Yo he entendido, después de la historia que les compartí, yo he entendido que a veces cuando uno comparte el evangelio con la gente o comparte algo, a veces no hace falta compartir tantas cosas. Sencillamente decirle, ¿me dejas hacer una oración por ti? Y aunque mucha gente pueda decir, yo no creo, ¿sabes? Te diría que el 99,9% de la gente te dice, sí, hazla. Sea musulmán, católico, evangélico, mormón, ateo, el 99,9% de la gente dice, sí, ora por mí. ¿Y qué pasa? Que Jesús está entusiasmado. ¡Uf! ¡Qué bueno!
yo voy a responder. Por supuesto, si oras en acuerdo con el Padre. Te pones de acuerdo con el Padre y entonces oras en el nombre de Jesús y Dios responde. Ahora, hace falta que estés, Padre, en el nombre de Jesús. Imagínate una persona que nunca fue a la iglesia. Tú no tienes que hacer eso. No tienes que hacer eso porque se asusta a la persona. Sencillamente, tú le puedes decir, le das un abrazo y le dices, Señor, confíale a mi hermano, a mi amigo, lo que tú quieres hacer. Yo sé que tú lo sanas de su enfermedad. Yo sé que tú le das el trabajo que necesita. Padre, yo oro a ti para que esto se cumpla en esta misma semana. En el nombre de Jesús. Así de fácil. Y luego te vas. Y a los 3 o 4 días lo llamas. Y cuéntame, ¿cómo te fue? Y yo te aseguro que Dios va a responder. Dios oye esa oración. ¿Y sabe por qué? Porque Dios tiene un amor tremendo por esa persona que todavía no le conoce. Es esa oveja número 100 que el Señor salió a buscar. ¿Te das cuenta? Tú eres de las 99, Él es de las 100. Salió a buscarlo a él o a ella. En la Biblia los nombres tienen mucho significado. Y orar en el nombre de Jesús, imagínate, eso es poderoso. Ya vamos terminando. Cuando Dios te ve, ve a Jesús. ¿Sabías? Porque tú te estás moviendo como Jesús. Cuando Dios te ve, ve a Jesús. Cuando te escucha, Él escucha a Jesús. No somos llamados a orar en nuestra propia justicia, en lo que nosotros quisiéramos, nuestros deseos, sino en acuerdo en el nombre de Jesús, bajo su autoridad. Por eso cuanto más conozcamos lo que Jesús nos enseña, cuanto más lo conozcamos, más vamos a poder ponernos de acuerdo, entendiendo lo que Él quiere hacer. Y lo hacemos, dice también, bajo autoridad. El cuerpo no está suelto. El cuerpo no anda las manos por allá, los pies por el otro lado y la cabeza por el otro. El cuerpo está unido. El cuerpo de Jesús está unido, está de acuerdo. Si entre nosotros no estamos de acuerdo, pues mucho menos lo vamos a estar con el Padre. Y tampoco las oraciones no van a ser respondidas. No podemos orar en su nombre si no aprendemos a vivir en el poder de su nombre. Y Juan dice, y ya con este pasaje terminamos, Juan dice, y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque le obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Fíjese, lo voy a repetir. Es Primera de Juan capítulo 3 y versículo 22. Y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros, porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y vamos a orar? Y si me puede poner una música instrumental, Vicky. Señor, te queremos dar las gracias, Señor.
3:22. Primera de Juan. Señor, algún día estuvimos en las oraciones de otras personas. Nosotros estábamos perdidos. Alejados de ti. Y tú respondiste a las oraciones de ellas, de esas personas. Algunas quizás ni sabemos quiénes son. Señor, tú enviaste personas que nos hablaran. Quizás muchas veces nos hemos burlado también de esas personas. Hemos blasfemado contra ti. Quizás algunos de nosotros han pensado, ¿qué está siguiendo el tonto este? Pero tú respondiste a sus oraciones, aún en contra de nuestra propia voluntad. Tú quitaste el velo de nuestros ojos y respondiste a sus oraciones. Y nos acercamos a ti, Señor. Y hemos podido conocer que tú eres un Dios de amor y que deseas hablar y tener intimidad con nosotros. Y hemos conocido que podemos orar en el nombre de Jesús y ver las respuestas a nuestras oraciones. Gracias, Dios. Gracias por respondernos. Gracias, Dios. Hoy entendemos, Señor, que necesitamos estar de acuerdo. Hoy entendemos que tenemos una misión en la tierra al igual que Jesús. Hoy entendemos que juntos somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo vamos a hacer las obras que Cristo hizo y aún mayores las vamos a hacer. Aunque nos veamos lejos, Señor, las vamos a hacer en el nombre de Jesús. Y recordando en este tiempo de Pentecostés, los discípulos hicieron mayores obras porque vieron a toda Jerusalén llena de la gloria de Dios, de la doctrina del Evangelio. Y desde Jerusalén hasta Ilírico, todo había sido lleno por la doctrina de la palabra de Dios, por el Evangelio de amor, por las obras de Cristo, por hombres y mujeres que eran capaces de ser mártires, de darlo todo por llevar el Evangelio. Señor, queremos ver las oraciones contestadas. Queremos ser obedientes a ti. Queremos vivir en acuerdo contigo. Tomamos la decisión. Hoy tomamos la decisión. Si así lo quieres hacer, yo te animo que tú ores de esta manera con Dios. Yo tomo la decisión de caminar en acuerdo contigo, haciendo lo que tú me indiques, mirándote obrar y haciendo yo tu obra. Gracias, Dios, porque tú me darás fuerzas cuando sea tentado a tirar la toalla.
porque tú me levantarás cuando me sienta caído o derrotado. Y no me voy a detener hasta ver las obras mayores y hasta poder llegar al final, como el apóstol Pablo, que dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Sí, Señor. Haznos perseverantes. Haznos perseverantes. Y que como cuerpo de Cristo logremos alcanzar hasta lo último de la tierra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte al Señor? Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios bendiga a cada uno de aquellos que nos miran por YouTube, y nos encontramos con los que se levantan temprano el día lunes, mañana lunes por la mañana, 6:30 de la mañana, nos encontramos para orar y esperar que nuestro Dios responda a nuestras oraciones. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga.